Bien, amigos míos, espero que se encuentren muy bien. Muy buenas noches a todos. Nos hemos estado casi ganando una conversación ahí personal, ¿cierto? Así que mucho cuidado con sus audios. Bien, vamos a seguir avanzando, ¿ya? El tema de hecho es muy amplio y vamos a tener que ir concentrando o dando la sustancia de la temática, ¿no? En el tiempo que tenemos. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Confírmenme si están viendo, si se está escuchando bien, por favor. Sí, doctor, ambos sistemas también. Sí, ¿cierto? Perfecto. Bien, en la clase anterior creo que no habíamos visto la ley del Código de Ética de la Función Pública vinculada con el tema de contrataciones del Estado, ¿o sí? Pero independientemente de eso, vamos a hacer algunas reflexiones generales sobre este tema que es tan importante. De hecho, hoy en día, eh, todo el sistema de justicia, ¿cierto? Está ahorita muy convulsionado, ¿cierto? Y eso lo vemos pues mucho en los medios de comunicación y los casos emblemáticos que están habiendo. Entonces, claro, nosotros que vemos el tema de contratación estatal o tenemos algo que ver con el tema de contratación estatal porque de repente somos tesorería, contabilidad, somos alta dirección o de repente eres un asesor o un proveedor o de repente un órgano de control o ministerio público o poder judicial. Entonces, claro, van a llegar estos casos y por tanto ver el tema netamente desde el punto de vista punitivo, ¿no? Es algo que comúnmente y históricamente se ha estado trabajando en el país a lo largo de nuestra historia. Y claro que es importante el tema de la sanción, claro que es importante sancionar, denunciar y sentenciar pues al que incurre en ilegalidades, ¿no? Que están en un tema a nivel inclusive penal, civil o administrativo, en un tema un poco más sencillo. Pero la idea es que esto no funciona, o sea, no es suficiente. Disculpen amigos, parece que hubo una desconexión del internet y se congeló todo. Pero confírmenme si ya están viendo. ¿Sí? ¿Se está escuchando? ¿Estamos conectados? Sí, doctor. Sí, Perfecto. ok. Ok, Gracias. ahora sí, sigamos entonces. Voy a compartir pantalla otra vez. Y les mencionaba pues que a nivel internacional este tema de la ética es algo importante porque no solamente hay que ver el tema de administración de justicia desde el punto de vista punitivo, ya sea administrativo, civil y penal, que es algo importante, sí, es algo relevante, sí, es algo necesario, claro que sí, pero no es suficiente y no va a ser nunca suficiente. Por tanto, hay que trabajar de una manera mucho más integral y estratégica. Y dentro de esas recomendaciones dadas por las Naciones Unidas, por la OCDE, por el BID, por organismos internacionales,
cooperantes, está el tema de implementar el tema de gestión de riesgos, el tema de prevención, el tema de integridad, ¿no? Y obviamente enfocan todos sus esfuerzos al tema de contrataciones del Estado. De hecho, nuestra política nacional de integridad y lucha frente a la corrupción, ¿no? Establece justamente uno de los objetivos enfocados al tema de prevención y al tema de gestión de riesgos. Y dentro del tema de gestión de riesgos, específicamente como un objetivo, ¿no? El tema de gestión de riesgos en contrataciones del Estado. Y claro, no parte solamente por denuncia, por proceso, y de ser el caso la sanción correspondiente administrativa, civil y penal, de ser el caso, sino parte por algo de un esfuerzo mayor, de una estrategia mayor, que es justamente, oye, ¿qué haces para prevenir? ¿Qué haces para que se evite o mitigues esa posible situación de corrupción? Entonces, uno de los elementos, y de hecho esto viene siempre en el examen del OCE, ¿no? Para la certificación, siempre uno de los elementos es preguntas, de hecho, sobre el Código de Ética de la Función Pública, esto como base también como estrategia para el tema de la implementación de la integridad, ¿cierto? De la gestión de riesgos, y por tanto, es válido que ustedes sí o sí tengan fresco cuáles son los principios, los deberes y las prohibiciones que están en el Código de Ética de la Función Pública. Hay mucha más normativa, por supuesto, como por ejemplo la declaración jurada de intereses, como por ejemplo el tema de la gestión de conflicto de intereses, como por ejemplo el tema del canal de denuncias, como por ejemplo el tema de registro de visitas en línea, la última versión, para saber qué funcionario o qué persona se reúne con qué privado, en qué momento, en qué lugar, para qué tema, cuánto tiempo, ¿cierto? Y eso inmediato, en línea. Bueno, y hay todo un tema de posible manejo con inteligencia artificial para justamente evitar o prevenir justamente actos irregulares. Y el tema de contrataciones, pues, no es una excepción, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, bien, no vamos a entrar al detalle de esto, pero para que se den cuenta, uno dirá, bueno, pero el código de ética, ¿qué tiene que ver con contrataciones? Muchísimo. Agarremos cualquiera de ellos, de estos principios, y probablemente podemos agarrar el tema de lealtad al Estado de Derecho. Es un principio del código de ética. ¿Y qué tiene que ver con contrataciones? Por ejemplo, algo que sucede en la práctica. En contrataciones se malentiende mucho, y de hecho eso sucedió en todos los medios de comunicación, se publicó que una asesora principal de un presidente de la República lo había grabado, ¿se acuerdan? Y tenía audios de lo que el presidente señalaba que tenían probablemente una connotación ilegal. Y por ahí había dos posiciones. Una de las posiciones era de personas y expertos y profesionales, entre comillas, ¿no? Que decían, qué desleal de esta asesora, porque esa asesora fue contratada por este presidente porque es un cargo de confianza y bueno, pues es una deslealtad. Y algunos inclusive llegaban a un análisis, disculpen lo que voy a decir, mediocre, ¿no? De decir que efectivamente eso era una muestra de deslealtad. Y está claro, pues, que eso no es deslealtad, que no tiene que ver con este principio, ¿no? Del código de ética que sí indica que hay que tener lealtad. Pero esa situación que sucedió, que he puesto como ejemplo, por supuesto no es una deslealtad. Si no lo hubiese denunciado sería complicidad, ¿cierto? Entonces, la lealtad al Estado de Derecho parte por tener lealtad al marco normativo, al régimen constitucional, al ordenamiento jurídico en general, ¿cierto? A las reglas de juego desde el punto de vista, pues, de separación de poderes, el tema de cumplimiento de obligaciones del Estado frente a la sociedad, etcétera. Es decir, la lealtad a tus obligaciones como funcionario y servidor público en contrataciones del Estado respecto a cuáles son realmente tus obligaciones legales que debes cumplir, no a tu jefe, pese
a que la ley del servicio civil efectivamente establece como una infracción, es decir, una infracción sancionable es no obedecer al superior jerárquico. Ya ves, entonces tengo que obedecer al superior jerárquico, dirán algunos. Sí, de hecho es una obligación, es una infracción si no lo haces, pero eso no quiere decir que obedezcas cosas ilegales, ¿cierto? Entonces, la otra posición de gente, entendámoslo así, más sensata, decía efectivamente lo que acabo de decir, probablemente, ¿no? Oye, no, esto no se trata de un tema de lealtad o no a la autoridad y respeto a la autoridad, que de hecho hay que tenerla, sino que trata de un hecho ilícito que tiene que ser denunciado, ¿no? Y en contrataciones del Estado esto es importante, muy, muy común. Muchas veces hay esto que habíamos mencionado en la clase anterior, el famoso chicheñor, ¿no? Chichi, chichi. El jefe está diciendo cualquier cosa, el ministro está diciendo cualquier cosa, el alcalde está diciendo cualquier cosa, el gobernador está diciendo cualquier cosa, y los subalternos, ¿no? Por esa posición de dominio, ¿no? Que tiene el jefe o el superior y de obligación de cumplir sus mandatos dentro del marco de la ley, a veces malentienden esto y en contratación estatal hacen cualquier tontería, cualquier ilegalidad. Entonces, eso hay que tener cuidado, hay que tener claridad. Parece sencillo, ¿no? Y parece muy lógico lo que estoy diciendo, pero en la práctica, si no tienes expertise, si no tienes experiencia, si no tienes prudencia, serenidad y aplomo, ¿cierto? Y claridad en estas cosas, simplemente te vas a dejar llevar por una corriente de probable ilegalidad o incorrección, más siendo más bien al contrario que tú debes ser esa diferencia, ¿no? Tienes que marcar efectivamente un tema como un objetador de conciencia, ¿no? Alguien que tenga claro el tema y de los principios y refresque a todos los que están tomando decisiones que hay que cumplir efectivamente el marco legal tal cual. Y en contrataciones esto es vital, vital, ¿ya? Ok, por ejemplo, eso es un caso de un principio. Todos estos están vinculados con contrataciones también, pero hemos agarrado uno porque no hay mucho tiempo. En el tema de los deberes del código de ética, igual, es una obligación cumplir estos deberes, por algo son deberes, y en contratación del Estado también tienen su vinculación a montón. Por ejemplo, el tema de neutralidad. Agarremos el tema de, sí, neutralidad. O mejor dicho, de responsabilidad. Cualquiera podemos agarrar, ¿ya? Agarremos el de responsabilidad que suena más, ¿no? Más común, más cotidiano en el uso de la jerga de la gestión pública. Eres responsable o no de algo, ¿no? Y en contratación estatal, tú debes saber que tus decisiones, las decisiones que tomas, se tienen que enmarcar dentro de la ley de contratación y de su reglamento y de toda la normativa especial, ¿cierto? Y lo tienes que hacer diligentemente. Es decir, tienes funciones establecidas en el ROF, en el MOF, en el MOP, si es que es un programa o proyecto, y tienes que cumplirlas, porque por algo te han contratado. Y si estas obligaciones que tienes que cumplir, ¿no? Son en materia de contratación, tienes que hacerlo con responsabilidad, porque eso es un deber del código de ética. Ok. Entonces, ¿qué entiendo yo por responsabilidad? Para eso, ¿cierto? Tú dices, ay, qué obvio, pues súper facilísimo. No. De hecho, si tú incumples algún principio del código de ética, un deber del código de ética o incurres en alguna prohibición del código de ética vinculado al tema de contrataciones del Estado, esa es falta grave y puede ser muy grave. Es decir, te pueden hasta despedir, ¿cierto? No es un chiste. Y de hecho, los órganos de control institucional les encanta meter este deber de responsabilidad. Y les encanta utilizar este deber de responsabilidad para encontrar, valga la redundancia, responsabilidad funcional, ¿cierto? A los funcionarios y servidores, porque es un término, un deber cuyo alcance es bien amplio. Acá puede entrar cualquier cosa de criterio de lo que se le venga en gana a un órgano de control o a Contraloría. Y por tanto, tú tienes que también tener un parámetro claro, un estándar de lo que entiendes por responsabilidad para acotar tus actuaciones dentro de este marco del código de ética.
Ejemplo, imagínate que tu institución se tenga equipos sofisticados y esos equipos sofisticados que se utilizan, de repente son informáticos o son equipos médicos o son equipamiento para hacer infraestructura, lo que fuese que tenga de equipos o equipamiento tu institución, que fue producto de una contratación estatal. Ahora, esos equipos para asegurar su funcionamiento, su buena operatividad, necesitan mantenimientos preventivos, correctivos, soporte y todo lo demás. Entonces, sabiendo eso, tú no programas la contratación de su mantenimiento preventivo, correctivo y su soporte. O programándolo, no lo convocas a tiempo. O convocándolo a la primera, dice, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva y todo de cero porque vamos a priorizar otras cosas. Entonces, eso vulnera el principio o este deber de responsabilidad. ¿Por qué? Estos son casos reales, ¿ah? En la época del Niño Costero y en esta situación de emergencia nacional, ¿cierto? Una de las tantas instituciones golpeadas directamente por las catástrofes naturales es el tema del sistema de salud. Los hospitales en todo el Perú, la red de hospitales en todo el país, sabemos que están pidiendo literalmente chepi, ¿cierto? No dan. Sus equipos están obsoletos. No se les da y no se les asegura su operatividad, su funcionamiento. No hay. O sea, estamos en una situación crítica dentro del sistema de salud. Lo sabes, ¿cierto? Todos lo sabemos. Entonces, sabiendo esa realidad crítica, tú no eres diligente, responsable, bajo el código de ética para asegurar bajo una contratación estatal su correcta operatividad o, de ser el caso, realizar una nueva contratación, ¿cuál es la consecuencia? Se pueden morir personas. De hecho, se mueren todos los días en el Perú porque falta determinado medicamento, porque falta determinado equipamiento, porque falta determinada especialización para un personal, porque falta infraestructura, porque no llega a la zona, no hay en la zona un centro de salud y hasta que lo trasladen murió la persona, etcétera. Entonces, no es un juego. Y por tanto, este deber de responsabilidad, ¿no? Obviamente tiene que llamar la atención, tiene que ser parte de esa reflexión constante de todos los funcionarios y servidores públicos bajo este parámetro que acabo de decir y otros tantos ejemplos que podrían haber y que tú de hecho tienes casuística de sobra, ¿ya? Entonces ahí la importancia. Prohibiciones del Código de Ética se vinculan también con contrataciones, todos, sin excepción. Agarremos también cualquiera de ellos. De repente, a ver, realizar actividades de proselitismo político. ¿Qué tiene que ver el tema de actividades de proselitismo político con contrataciones? Muchísimo. Ya sabes, y creo que lo habían mencionado, en el tema de contrataciones del Estado, ¿no? Se malutiliza esos bienes, esos servicios, esas obras que fueron producto de una contratación estatal para temas de proselitismo político. Vienen nuevas elecciones de gobiernos regionales, locales, presidenciales, ¿y qué es lo que sucede? Lo que vimos en los medios de comunicación, ¿cierto? Candidatos, es decir, no autoridades, sino candidatos que están utilizando infraestructura pública, ¿sí? Para su candidatura. Candidatos que están utilizando recursos públicos de una institución para hacer proselitismo político. Candidatos, peor, ¿no? Como son del partido afín del gobernador o del alcalde de turno o del presidente de turno, utilizan hasta el personal. Esto es común. Y claro que tiene que ver con contrataciones del Estado. Entonces, esto hay que prevenir, hay que gestionar, ¿no? Hay un tema de de estos deberes, principios y prohibiciones. Entonces, en principio, que tú debes saber que si vulneras cualquiera de ellos, es un tema sancionable bajo la ley del servicio civil y también bajo la normativa del régimen de infracciones y sanciones de Contraloría. ¿Ya? Eso lo debemos tener clarísimo. Y segundo, también hay que considerarlos, más importante que eso, inclusive que la posible sanción que te puede caer, es para evitar
o mejor dicho, sí, evitar impactar negativamente en la sociedad. Porque si estamos vulnerando esto, esa vulneración, el que va lamentablemente traer lo que va a traer como consecuencia es un impacto negativo en el ciudadano de a pie. Es el ciudadano el que va a ser perjudicado, la sociedad. Y si eso es así, la pregunta es, ¿para qué estamos contratados? ¿Cierto? A nosotros nos contrata el Estado, ¿para qué? Para servir, ¿no? Suena muy común, muy bla bla, ¿no? Es una frase muy común que se utiliza, pero eso es así. Si no tienes vocación de servicio, si no la tenemos, no deberíamos estar en el Estado. Y no hay nada de malo que no estés en el Estado. Mejor todavía si estás en la actividad privada. Ya sabes que la actividad privada es la que mueve realmente la economía en el país, no el Estado. Pero si estás en el Estado, tienes esa doble voluntad de mover la economía en un porcentaje menor que la privada, pero además, obviamente, de 100% servir con prioridad a las urgencias, a las necesidades que ves en la sociedad. Esa es la idea, ¿no? De todo esto. Y la contratación estatal no es la excepción. Ok, miren esto. Ya habíamos hablado de la Constitución política en el artículo 76. Claro, el artículo 76 nos habla del procedimiento de selección. La Constitución, la norma más importante del país, no se detiene a hablarnos del acto preparatorio, menos de la planificación. Tampoco habla de ejecución contractual, nos habla de la selección. Y como habíamos dicho, el mensaje constitucional en el artículo 76 es nada a dedo, todo bajo un proceso competitivo. Por eso nos habla de la gran licitación pública para bienes y obras y para el gran concurso público, ¿no? A efectos de poder contratar el servicio, incluido las consultorías. ¿Ok? Ese es el mandato constitucional. Correctamente, muy bien. Y la norma especial, la norma de contrataciones de más aplicación general, obviamente no se va a quedar solamente en lo que dijo la Constitución, que es el tema de selección. Encuentra al mejor proveedor. Porque para encontrar al mejor proveedor, previamente habíamos dicho que es responsable, que es diligencia, ¿cierto? Que se espera de un funcionario y una gestión que lo programes, que lo planifiques, que no improvises con el tema de contratación. Por eso, antes de seleccionar, todavía hay una fase previa, que es la de programación, planificación y actos preparatorios. Tienes que programar. Entonces, ya habíamos visto en la clase anterior que en la programación, tú tienes que, para tu programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿cierto? Bajo el Sistema Nacional de Abastecimiento mínimo por 3 años, debes considerar, claro está, y también para el plan anual, debes considerar, amigos, confírmenme si se está escuchando bien, porque parece que me otra vez está actualizando. ¿Se está escuchando? ¿Se está viendo bien? Sí, sí, doctor. Perfecto, perfecto. Me avisan, ¿ya? Porque ahí vi como que se estaba queriendo reiniciar. Entonces, hablábamos de la programación y del plan anual la sesión anterior y el mensaje era, claro, ¿no? No puedes improvisar, no puede venir un político o un titular de una entidad, de la que sea, del mismo OCE, de la misma Contraloría, del mismo Ministerio Público, del mismo Poder Judicial, del mismo Congreso, de un ministerio, de un gobierno, de donde sea. No puede venir una autoridad a hacer lo que le venga en gana, lo que cree, lo que está pensando en sus sueños o en sus corazoncitos, que parece muy bonito, ¿no? No, tiene que hacer lo que correctamente ya está programado y planificado o tiene que hacer lo que debe, ¿cierto? Previamente programar y planificar según una metodología técnica, económica, de eficiencia, según los parámetros normativos que establecen qué cosa debes programar, qué cosa debes planificar en contrataciones. Por ejemplo, en el PMI, en la Programación Multianual de Inversiones, hay un orden de prelación para ejecutar inversiones. Tú no puedes ejecutar inversiones porque en el orden que a ti te dé la gana. Tienes que priorizar las que están en liquidación, porque si están en liquidación, termínalas, pues, conclúyelas. Porque si vas a priorizar otras contrataciones teniendo algunas que todavía no se cierran, ciérralas. Porque si no vas a tener un montón de proyectos abiertos y ninguno sin concluir.
comienzas muchos y no terminas ni uno. Entonces, obviamente, la prelación es cierra lo que está en la etapa de cierre. En segundo orden, los que están en ejecución. No te pongas a hacer nuevos proyectos de inversión sabiendo que tienes priorización en algunos que están en plena ejecución. Asígnale tu responsabilidad, tu concentración, tu expertise, tu tiempo, tu buena gestión, tu buena intención para la sociedad, tu presupuesto, todo lo mejor que puedas tener de gestión, asígnalo y enfócalo a lo que estás ejecutando para que lo hagas bien, tampoco lo hagas por hacer. No, que termine esa tontería de una vez porque eso no es de mi gestión y más bien comencemos con lo que yo sí he pensado para mi gestión. Esa es una forma mediocre también de pensar de muchas autoridades, ¿cierto? Una mezquindad increíble. Por ejemplo, la línea uno del tren eléctrico es un ejemplo. ¿Cuántos años pasaron para que se terminara la línea uno, el segundo tramo? Más de 20 años. Increíble, ¿no? Increíble. Han pasado varios presidentes de la República con todo su equipo de ministros, altos directivos, gente súper inteligente, todos ellos con una mezquindad y una falta de patriotismo increíble. Es decir, no les interesaba el ciudadano de a pie. No estaban pensando en eso, sino pensaban en su partido político, pensaban en que lo había hecho tal presidente que está mal visto y yo no quiero conseguir esa obra, más bien quiero hacer otras, cuando esa obra es súper necesaria. Y de hecho, hoy en día lo utilizan, ¿cierto? Miles de peruanos y les sirve, ¿no? Claro, esa obra estuvo con bemoles y denuncias y un montón de cosas, pero no por eso podemos dejar pues pasar 20 años para terminarla. Absurdo, ¿no? Y eso es muy común en todas las gestiones. Entonces, claro, hay un tema de priorización. Si hay en ejecución, ejecuta. Si ya lo has planificado, esa, comiénzalas. Es decir, también hay un orden de prelación ahí. Antes de que tú pongas tu idea brillante de un nuevo proyecto de inversión, termina las que están en cartera, ¿cierto? Y de esas prioriza cuáles realmente van a impactar en la sociedad y desecha pues las que ya ves que es pura gastadera de plata en puras consultorías que no sirven para nada y que nunca avanzas, pero sí vas gastando dinero, sabe Dios por qué. Ok, entonces miren la importancia de la programación y la planificación. Y eso también habíamos mencionado que tiene que estar vinculado con los documentos de planificación institucional, tu POI, tu PEI, y esos a su vez con tu planeamiento estratégico nacional, tu PDC, tu plan de desarrollo concertado, tu PCEN, tu plan sectorial multianual, tu PDN, tu plan de desarrollo nacional. Suena súper bien, hasta suena súper bien, ¿cierto? Porque es como que cada entidad, cada una de esas 2000 o más de 2.600 instituciones públicas a nivel nacional estuviesen trabajando, ¿cierto? Pensando no en el gobierno que está haciendo cada titular de la entidad al interior de su entidad, sino están trabajando en función de una visión país, que es lo que nos falta, ¿no? Tener una visión país clara, muy meridiana, y que todos contribuyamos a eso para, obviamente, subir los niveles de vida como país, sin mezquindad, sin pelea entre nosotros, sin revanchismo, sin este tema de infantilada de colegio, ¿no? Que me miraste mal, que tú no piensas como yo y por tanto, saca tu as. Ese es de niño, ¿no? Inmaduro. Pero nosotros ya no, pues. Entonces, la programación y la planificación. Y en el acto preparatorio también, por supuesto, la institución tiene que empezar a trabajar a la interna con puros procedimientos de administración, ¿no? O actos de gestión interna para asegurar calidad, para asegurar cantidad, para asegurar el buen uso del recurso público. Claro, en el acto preparatorio. Todavía en el acto preparatorio no vamos a afectar a ningún tercero.
no está participando ningún tercero que pueda resultar afectado por la decisión que nosotros podamos tomar, porque esto es un acto preparatorio interno. Es un tema de trabajo interno de la entidad que busca, como habíamos dicho, asegurar calidad, condiciones de la ejecución, ¿no? A favor de la entidad y por tanto que repercutan en la sociedad, el buen uso del recurso público, ¿no? Las variables de eficiencia. Y por tanto, claro, un elemento indispensable es el requerimiento de contratación. Y el requerimiento, vamos a estudiarlo con más detalle, pero ya vamos avanzando sobre ese tema. El requerimiento, por supuesto, es responsabilidad de un área usuaria. Esa área usuaria puede ser de dos maneras. Aquella que por sus funciones requiere el bien, servicio u obra. ¿Y dónde están sus funciones? En el ROF, en el MOF, en el MOP, que habíamos dicho. Y para cumplir esas funciones, tiene que identificar ese bien, el servicio, esa obra, para que pueda realmente concretar su función de impacto a la sociedad. Ese es el típico y la clásica área usuaria. Y la otra clase de área usuaria es aquella que por su especialidad centraliza varios pedidos de contratación de varias otras áreas. Ya habíamos comentado eso, creo. Por ejemplo, en una entidad pública, cual sea esta, todas las áreas necesitan computadoras, todas las áreas necesitan limpieza, todas las áreas necesitan un local, una infraestructura para trabajar, todas las áreas necesitan de repente determinado equipamiento. Y por tanto, el área usuaria no va a ser cada una de las áreas que lo requiere tal cual, porque son todas, sino que va a haber una que va a centralizar y va a ser un solo requerimiento para toda la entidad. Por ejemplo, si necesitamos servicio de limpieza y vigilancia, será el área de servicios generales dentro de logística que centralice el pedido de contratación y sea el área usuaria para hacer el requerimiento de ese servicio para toda la entidad. Por ejemplo, si todas las áreas necesitan computadoras, está claro pues que el área de informática es la que va a centralizar, la que va a ser el área usuaria y va a ser un solo requerimiento para toda la entidad. Si obviamente todas las áreas necesitan una infraestructura, está claro que el área que va a centralizar esto será tu área de infraestructura y hará pues efectivamente un requerimiento y centralizará la necesidad de toda la institución, de toda la organización. ¿Cierto? Entonces es una forma también de área usuaria y va a depender, como ven ahí, del objeto contractual, de su alcance. Esto para evitar el famoso peloteo, ¿ya? Inclusive para poder identificar correctamente quién es responsable de qué. Porque acá en Perú, lamentablemente, nos encanta encontrar responsabilidades a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo es responsable, pero ni siquiera a la hora de imputar responsabilidad eres capaz de identificar qué es su función. No lo sabemos, pero por eso es importante saberlo, ¿no? Tenemos que identificar correctamente quién es responsable de qué, ¿no? Y obviamente somos mayores de edad y estamos grandecitos para asumir responsabilidad sobre algo que es nuestra obligación, ¿no? Pero no para asumir cosas que no son nuestras responsabilidades, ¿no? Ok, dicho esto, entonces el requerimiento, responsabilidad del área usuaria. Y ahora, ya para un tema de gestión práctico, la pregunta es, pregunta a ustedes, cualquiera de ustedes que quiera contestar con gusto. Si yo les preguntase, y si tú fueras el área usuaria y sabes que tienes que hacer un requerimiento de contratación, ¿cómo partes? ¿Cómo inicias esa elaboración del requerimiento de contratación? ¿Qué harías? Cualquiera de ustedes, comente, sin problemas, sin temor a equivocarse, porque acá vale comentar con confianza. ¿Qué primer paso darías? ¿Cómo aseguras que ese requerimiento no va a salir así medio fofo, medio con muchos errores, ¿no? ¿Qué piensas? A ver, ¿se animan? Ok, avancemos. De hecho, ¿no? Hay muchos, es un problema, ¿no? Muy común.
uno dice, bueno, pues tengo que hacer el requerimiento y ahora, y en el requerimiento es el insumo más importante de toda la contratación porque ahí está especificado qué cosa se necesita que haga el contratista, porque si lo hace bien tal cual lo estoy pidiendo, eso va a cumplir una finalidad pública. Y para eso está toda esta normativa que estoy estudiando, para eso existe. Entonces el requerimiento es obviamente súper importante. Ya. Primero, se supone que todas las entidades tienen personal contratado, como tú, ¿cierto? Que tiene especialidad y expertise en algo. Entonces, se supone que por lo mismo que estás contratado para cumplir una función establecida en tu documento de organización interna, tu ROF, tu MOF o tu MOP, no vas a partir de cero porque eres alguien especializado y con experiencia. Sí, Manuel, pero lo que pasa es que los requerimientos tienen toda una estructura y es complejo y demanda un ejercicio mayor de especialidad sobre estos temas muy puntuales. Sí, bueno, cierto. Pero está claro que el primer movimiento es que se supone que el personal que está trabajando en la institución no es un personal improvisado, sino es un personal con experiencia y con especialidad en los temas para los cuales se le ha contratado. Y recuerden que esos bienes, servicios y obras tienen que ver con las funciones que tú tienes que desarrollar dentro de la institución, ¿cierto? Ya habíamos dicho. Entonces, es un primer movimiento lógico que se espera, ¿no? Que haya una cierta capacidad para comenzar. Segundo, Manuel, lo que pasa es que la contratación es súper compleja o es muy grande y necesito otro insumo. Aparte de mi experiencia y mi especialidad, requiero más, ¿no? ¿Cuál sería el segundo movimiento? El segundo movimiento es, recuerden esto, entren al SEACE. El SEACE, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, es público. No, eso solamente lo utiliza logística. No, eso lo puede utilizar cualquier hijo de vecino, ¿cierto? Incluido nosotros. Es público. Y ya saben que las más de 2.600 instituciones publican sus contrataciones en el SEACE. Y dentro de esas publicaciones están las bases. Y dentro de esas bases están los requerimientos de contratación de, entre otros, lo que tú justamente estás necesitando contratar. Pero no es igual, Manuel. Obviamente no va a ser igual porque todas las instituciones difieren una de la otra, por más que sean municipalidades, por más que sean gobiernos regionales, por más que sean de Defensoría del Pueblo, por más que sean lo que fuese. Sí, difieren en tamaño, cantidades de personal, características o singularidades de zona, etcétera. Sí, claro. Pero tienes un mismo objeto contractual que más de 2.600 instituciones compran a nivel nacional todos los años. Entra, sácate una buena de una institución, obviamente, que consideres que tiene buena gestión y la utilizas como un insumo, como un parámetro más de información para armar tu propio requerimiento. Manuel, no es suficiente. Ok, tercera movida, ¿no? Tercer movimiento diligente, responsable y con mucho cuidado aquí, en la tercera. Y esto, por supuesto, no se aplica y no la recomiendo que se aplique a todas las contrataciones independientemente del tipo de proceso, sino que más bien esto se utilice
Otra vez me botó el internet, no sé por qué, pero estamos aquí. Rarísimo. Bien, pero ni modo, me avisan, ¿ya? Me avisan si se está escuchando bien, se está viendo bien. Otra vez. Sigamos. Entonces, bien. Entonces, miren. Claro, la idea es que este requerimiento entonces podría, de manera excepcional, para una licitación y concurso de impacto social o muy compleja, de un monto muy grande, justificar la contratación de un consultor para que haga justamente el requerimiento. Pero cuidado, justamente porque es un consultor el que lo va a hacer y alguien que tiene experiencia y mucho expertise y especialidad en esto, es alguien que hasta podría jugarte mal, podría direccionar la contratación. Y obviamente lo que no quieres es que contratando un especialista pues direccione una contratación que se supone que justamente debería ser lo más transparente, lo más correcta, lo más... Sí. Entonces, recuerda esto. Todo contratista, todo proveedor que tú contratas es eso, tu contratista. Y tienes que supervisarlo, ¿cierto? Nada de carta blanca. Tienes que verificar que haga su trabajo tal cual, ¿no? Y hacer un tema de debida diligencia para evitar de repente que haya cosas de conflictos de interés u otras cosas irregulares. Mucho cuidado. Y aún así, por supuesto, muchas cosas no sabemos qué sucede, ¿no? Ya es un albur, no somos adivinos, pues, ¿no? Pero la diligencia básica parte por no dejar de supervisar, porque eso sí es tu obligación, supervisar el trabajo de tu contratista, sea quien sea, ¿ya? Ok, entonces ahí comenzamos con el tema de opciones para armar un requerimiento. Y como última posibilidad, ¿no? Para poder asegurar una mayor objetividad, precisión, claridad en el requerimiento de contratación, es, ¿no? Tienes una guía del OCE para elaborar especificaciones técnicas, términos de referencia, un requerimiento de contratación. Claro que esa guía del OCE es pura teoría, muy, muy teórico, un trabajo de escritorio, ¿no? Un tema ahí de estructura ideal, muy simplón, en verdad, que desborda lo real, lo que sucede en la práctica. Pero es un material que puedes igual servirte como una estructura referencial. ¿Ya? Que se lo voy a hacer llegar a Edwin a Henry, mejor dicho, para que se los haga, para que se los pase a ustedes. Bien, hemos hablado aquí de algunos aspectos generales del requerimiento. Hemos dicho que el área usuaria es responsable, hemos hablado qué clases de área usuarias hay, hemos dicho cómo puedes comenzar o iniciar a hacer un requerimiento de contratación. Y ahora vamos a hablar de la estructura de un requerimiento de contratación. Y para eso todavía voy a hacer unos temas adicionales generales, que es, como estamos viendo esta triada de fases, ¿no? Debemos rápidamente entender eso. Estamos, por supuesto, en la planificación y acto preparatorio, que es la primera fase. Todo es a la interna de la entidad, ahí aseguramos cantidad, calidad y el buen uso del recurso público. En la selección, ¿el objetivo cuál es? Encontrar al mejor proveedor después de un escenario competitivo, donde varios participan y ganen mejor. Y en la ejecución contractual lo que estoy buscando es que ese que se supone que es el mejor proveedor, que ganó porque compitió con los demás en un escenario de transparencia, no claridad, lo va a hacer bien. Tiene que cumplir sus obligaciones contractuales y tú tienes que supervisar. Por tanto, recapitulando para avanzar. En la planificación y acto preparatorio, el objetivo es asegurar condiciones técnicas, económicas, que aseguren, pues, a futuro, cuando se contrate, el cumplimiento de finalidades públicas. Y es un trabajo a la interna de la entidad. En la selección, el objetivo es encontrar al mejor proveedor en un escenario competitivo. Y en la ejecución contractual, ¿el objetivo cuál es? Que esas obligaciones ya comprometidas entre la entidad y el contratista se cumplan, porque eso realmente va a poder permitir cumplir la gran finalidad pública. Y por tanto, aquí el mensaje a las entidades, a los funcionarios, ¿cuál es? Supervisa, supervisa, supervisa y supervisa lo que está haciendo tu contratista. No des conformidades por dar.
levántate de tu escritorio, ¿no? Y esto inclusive a los coordinadores de obra. Esto sucede inclusive con los coordinadores de obra. El coordinador de obra cree que está haciendo su trabajo correctamente desde su escritorio, ¿no? Revisando valorizaciones, revisando ampliaciones de plazo, reducciones adicionales y cosas así. Obviamente no, el coordinador tiene que levantarse de su escritorio e ir a obra y estar chequeando al supervisor y al ejecutor, a los dos, porque en la práctica muchas veces hay lo que se llama la captura del supervisor. El ejecutor se colude con el supervisor para obviamente hacer un trabajo todo menos lo que deberían hacer. Y por tanto, optimizan sus ganancias de manera ilegal, ¿no? Modificando contratos que en verdad no deberían modificarse o aprobando valorizaciones y pagos que obviamente no han ejecutado tal cual está en papeles. Y obviamente esto en desmedro de qué? De la ejecución misma y de la atención de a la atención a la sociedad. Es decir, por ejemplo, oye, se construyó el colegio, todo, sí, genial, se inauguró, todos felices, todo chévere. Al año está que se cae a pedazos, porque el equipamiento que utilizaron no era el que ofrecieron, porque el personal especializado clave que debería estar ahí nunca estuvo, porque el material que se supone que deberían ponerle no fue de la calidad que se había previsto. Obviamente el resultado es todo menos lo que debería ser, ¿cierto? Pero hubo un supervisor, Manuel. Sí, pues el supervisor, si es capturado por el ejecutor, va a recibir también su dinero por decir sí, todo está bien, ¿cierto? Y el perjudicado obviamente es la sociedad y tú, como funcionario y servidor público, claudicaste en tu obligación de supervisar. Pero ¿cómo voy a supervisar al supervisor? Obviamente lo tienes que hacer. Recuerda que el supervisor también es tu contratista y todo contrato en materia de contratación estatal tiene que estar debidamente supervisado. Esa es la regla. Ok, vamos a ver eso con más detalle después. Los principios de contrataciones son la base legal, una de las bases legales más importantes en materia de contratación estatal. Una de las más importantes. Quizás la segunda base legal más importante. No, Manuel, son puro frufurú, bla, 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 muy abstractos, muy sublime y en verdad no aportan mucho a la toma de decisiones. Eso es incorrecto, ¿no? Entonces, primero, lo que te dice la norma. Sirve de criterio de interpretación para la aplicación de la ley. Ya sabes que la normativa de contrataciones, como cualquier otra norma, tiene vacíos, deficiencias, contradicciones, está mal hecha, ¿cierto? En muchos artículos es un, sabe Dios quién la habrá hecho, ¿no? Falta de técnica legislativa así, a decir basta, que permite justamente a aquellos que piensan todo negativo que algo malo hiciste, ¿no? Y obviamente te metes en problemas. Pero entonces, una forma de ayudarnos a tener claridad sobre qué decisión tomar y por qué es sustentándola en base a principios. También es una, forma parte de o un mecanismo de integración para solucionar vacíos que habíamos dicho y parámetros de actuación de quienes intervienen en las contrataciones. Recuerden esto y anótenlo, ¿ya? Esto es importante para ustedes. Ya lo había mencionado, creo. La sexta disposición complementaria final de la ley 30.225. Olvídense del texto único ordenado, eso ya no existe. Recuerden que ya ha sido modificado y por tanto sigue siendo Ley de Contrataciones del Estado 30.225. Su sexta disposición reconoce que tú, como funcionario y servidor público, tienes poder discrecional, porque tú eres el que va a decidir cuando la ley te da ese poder discrecional, pero ese poder discrecional tienes que sustentarlo. Tampoco tienes que tú decir, ah, ya tengo poder discrecional y yo decido lo que me venga en gana. No. Igual tienes que sustentar por qué tomaste esa decisión dentro de tu discrecionalidad. Entonces, utilizas esa sexta disposición complementaria final de la ley, que muy pocos lo saben y muy pocos la utilizan, ¿no? Que ni siquiera la propia Contraloría lo utiliza porque no le conviene, pese a que esa sexta disposición habla de la propia norma de Contraloría, porque agrega que, primero,
se reconoce que el funcionario y servidor público tiene poder discrecional dado por ley. En los casos que la ley le dé esa discrecionalidad, el funcionario es el que la tiene que operativizar, es el que va a decidir. Dos, tiene que sustentar igualmente esa discrecionalidad. ¿Por qué tomó esa decisión? Tres, esa misma sexta disposición te remite a la norma de Contraloría. Y en buena cuenta, el mensaje a la Contraloría y a los órganos de control es, no te metas. Sí, textualmente indica que los órganos de control no pueden, están prohibidos, ¿cierto?, de cuestionar la decisión discrecional dada por ley al funcionario y servidor público para que tome una decisión debidamente sustentada, porque piensa otra cosa. No porque piensa distinto el órgano de control puede cuestionar tu decisión que es discrecional dada por ley. Suena súper chévere, ¿no? Pero eso es así, lo dice la ley, sexta disposición complementaria final de la ley, es la ley que lo dice. Y como vuelvo a decir, remite a la norma de Contraloría. Y la Contraloría lo sabe, pero no lo quiere utilizar. Pero es lógico que eso exista, ¿por qué? Porque algunos dirán, no, Manuel, eso está mal porque el funcionario va a hacer lo que le den la gana. No, eso está muy bien, ¿por qué? Claro, estamos pensando en buenos funcionarios, ¿no? En funcionarios que quieren servir. ¿Por qué es correcto eso? Porque el que gestiona en la entidad eres tú, pues. No Contraloría, no el Ministerio, no el Poder Judicial, no el medio de comunicación, sino tú. Porque si no fuera así, mejor que Contraloría, la Fiscalía, el fiscal, el juez, se ponga a gestionar, ¿cierto? O el policía. Mejor mételo a gestionar, pues. O sea, que deje de estar diciendo que está mal la gestión y que se ponga a gestionar más bien. Y ya está. Y así nos evitamos estos problemas de que no, que lo hiciste mal o que lo hiciste bien y cosas que no saben, ¿cierto? Y por eso la norma dice eso. El que gestiona eres tú, no el que te controla. Claro, pero entonces el trabajo de control, ok, el trabajo de control es asegurar primero que ese poder discrecional que tú has utilizado según la sexta disposición complementaria final de la ley, lo estás haciendo con el debido sustento. No es porque se te ocurrió. Y por eso es importante los principios. Estos principios son un montón, ¿ya? Hay principios del Código de Ética, hay principios de la Ley 27444, hay principios del Sistema Nacional de Abastecimiento, hay principios del Código de Ética que hemos visto, hay principios por todos lados. Pero para evitarnos toda esta hemorragia de principios, debemos acostumbrarnos a utilizar al menos dos. Y estos dos principios que les voy a decir engloban todos los demás principios. Así que al menos dos debes utilizar, porque son los dos principios llamados así continentes, ¿no? Que engloban a muchos otros principios. El primer principio continente sería el de eficacia y eficiencia. Ya hemos hablado de eso. Tienes que hacer las cosas con prioridad, con urgencia. No puedes hacer lo que te venga en gana, ¿no? Lo que realmente no tiene impacto, sino lo que realmente la sociedad está pidiendo y necesitando y va a permitir que tú cumplas tus funciones correctamente. Y lo tienes que hacer de manera eficiente. ¿Qué significa? Lo tienes que hacer bien, dentro del plazo, haciendo buen uso del recurso público, con calidad. No que llegó el tema de la causal de resolución y le resuelvo el contrato y ya está, no me importa. Mal, pues. Por ahí escuchaba, nulo es nulo. Por Dios, ¿quién razona así? Más todavía un abogado, pura mediocridad, ¿cierto? ¿Y por qué digo esto? No porque lo digo yo, lo dice la ley. ¿Qué dice la ley? Lo que estás buscando, ¿qué cosa es? Lo más importante en contrataciones no es cumplir el requisito, el placito, la formalidad o el nombrecito. Claro que lo tienes que cumplir, no estoy diciendo que no cumplas. Lo tienes que cumplir, sí, pero eso nunca va a ser lo más importante. Lo más importante, ¿qué cosa es? El ciudadano que está esperando que el Estado actúe, atienda, que ese hospital por fin se construya y funcione, que ese colegio por fin empiece a operar, a funcionar y que los niños vayan a la escuela donde haya escritorios, computadoras y todo lo que necesitan para
poder estudiar, que por fin haya un tema de carretera central, que por fin haya un nuevo aeropuerto internacional, que por fin, eso es lo que espera la sociedad y eso es lo más importante. Eso nos debe quedar claro, ¿cierto? A muchos no le queda claro. De hecho, se quedan simplemente en la formalidad, el placito, el nombrecito, que esto, que el tiempito. Esa es pura, pues, pura baba, ¿no? Puro tema ahí de simpleza en razonamiento. Y por eso el país está como está. Ya habíamos visto en la clase anterior cuáles son nuestros niveles de ineficiencia. Más de 2.000 obras paralizadas. Y Contraloría parece que lo dice feliz, ¿no? Cada año va subiendo de 1.000, 1.500, 2.000, y Contraloría va diciendo, y sí, mira, paraliza. ¿Quién crees? ¿Por qué crees que se paralizan las obras? ¿Por qué creen que los funcionarios no quieren contratar? ¿Por qué creen que más de 28.000 millones de soles cada año no se ejecuta? ¿Y por qué creen que estamos en recesión? Porque los funcionarios, en su mayoría, no quieren tomar decisiones. No quieren, porque si se mueven por acá, les encuentran responsabilidad. Si se mueven por acá, les encuentran responsabilidad. Si miran mal, les encuentran responsabilidad. Si dicen algo, les encuentran responsabilidad. Entonces el funcionario dice, mejor no digo nada, mejor no hago nada, gano mi sueldo y ya está. No me peleo con nadie, no avanzo nada, pero yo estoy feliz. Triste, ¿no? También por incapacidad, habíamos dicho, ¿no? Y también por, efectivamente, quieres hacer algo incorrecto. Sí, también hay eso. Por ejemplo, los peajes de Villarán acá. Una persona, como decía el alcalde López Aliaga en estas audiencias, ¿no? Que estoy viendo, que es real. Es la alcaldesa, exalcaldesa, ha reconocido que ha coimeado, que has recibido coime. O sea, no está en duda que haya o no. Sí, ella ha reconocido que ha recibido. Y la empresa ha reconocido que ha dado. Y por tanto sabemos que ese contrato es ilegal. Pero aún así, la Administración de Justicia no decide. No es que la concesión, por Dios, o sea, claro, no, me daría ganas de ayudar ahí, ¿no? Pero, en fin, en fin, sí, pero esa es la realidad, ¿no? Simplemente han fastidiado a muchas personas que están obviamente trastocadas sus actividades y su economía por esos peajes que vienen de la corrupción. Sí, también eso es un problema tremendo. Ok, entonces, primer principio que hay que considerar siempre es el de eficacia y eficiencia. ¿Lo haces bien? ¿Estás priorizando las cosas? ¿O no estás haciendo nada? ¿No? Y el otro principio es el de integridad. ¿Lo estás haciendo correctamente dentro del marco legal? Y ese absorbe transparencia, igualdad de trato, publicidad, equidad. Y el de eficacia y eficiencia engloba sostenibilidad ambiental y social, vigencia tecnológica, concurrencia, competencia. Estos dos al menos tienes que considerarlo dentro de tus decisiones, en adicionales, en ampliaciones, en reducciones, en modificaciones convencionales, adicionales con deductivo vinculado, resoluciones de contrato, nulidad de contrato, de ser el caso, en nulidad de proceso, en cancelaciones, desiertos. En todas tus decisiones deberías haber sí o sí considerado estos dos principios básicos, ¿ya? El plan anual, ya habíamos hablado de esto, tiene todo un tema de ruta. Claro, se supone que esto se planifica todo un año anterior, justamente bajo esta lógica de que no vas a improvisar la contratación. El problema es que en la práctica, más de 10 veces en promedio se modifica el plan anual a nivel nacional en todas las entidades. Y es mucho, ¿cierto? Y algunos que me están escuchando inclusive se ríen porque dicen, ay, si supieras cuántas veces modifica mi entidad. Yo lo sé, algunas entidades modifican 50 hasta 100 veces su plan anual. Y esto es súper triste. Claro, en una situación de emergencia, como por ejemplo el tema del niño costero o el tema del COVID o este tema del niño global, está claro que sí, va a haber consecuencias, va a haber la necesidad de modificar no solamente 10, 20, 30 o todas las veces que sean, porque la emergencia es eso, ¿no? Es tan
Otra vez se me fue. Bien, vamos a seguir, ¿ya? No sé si es porque lo estoy, bueno, no sé, siempre dicto y nunca pasa esto, pero algo estará pasando. Sigamos. ¿Dónde estamos? Ya está. Sigamos aquí, ¿no? Entonces, el plan anual es flexible, puede modificarse, pero en esas situaciones de emergencia que lamentablemente decía, a lo largo de estos últimos 10 años paramos de emergencia en emergencia y por tanto los planes anuales probablemente son toda una revolución a cada rato, cambiando, cambiando, modificando, incluyendo, excluyendo procesos, ¿no? Pero en un escenario normal, lo que has planificado más bien debería mantenerse en grueso y ejecutarse en grueso lo que has planificado, ¿no? Porque se supone que esa planificación obedece a todo un análisis técnico, a todo un trabajo meticuloso, diligente, donde se han identificado correctamente las necesidades, se han asignado correctamente los presupuestos, se han visto los tiempos donde tiene que empalmar las contrataciones para no generar desabastecimiento, etcétera. Y por eso se arma el cuadro de necesidades, por eso, y eso trabajado con planeamiento, con tu logístico y con tu área usuaria, por eso se consolida los requerimientos y se valoriza para evitar posibles fraccionamientos, para aprovechar más bien precios de escala o mejores condiciones, ¿no? En la contratación. Por eso va trabajando a la par un proyecto de presupuesto de la institución que pueda justamente calzar con lo que tú necesites en contratación. Y finalmente, cuando llega la hora de que se apruebe el presupuesto institucional de apertura, obviamente ajustarás tu proyecto de plan anual y aprobarás recién tu plan anual de contrataciones. Y probablemente si te dan el presupuesto que habías considerado, se mantendrán todas las contrataciones proyectadas en tu plan anual. Si te dan un menor presupuesto, tendrás que otra vez priorizar sobre lo que ya habías priorizado y excluirás algunas contrataciones hasta que te den un crédito suplementario y modifiques tu presupuesto institucional donde tengas más presupuesto, etcétera. Y lo más importante también es que una vez aprobado ese plan anual, eso no solamente es para ti, que eres funcionario y servidor público de la entidad, que va a permitirte gestionar, ver los tiempos, cuándo salen las convocatorias de los procesos y todo eso, es importante, sino que sobre todo la publicación es para que los proveedores, potenciales participantes y postores y contratistas de esos procesos de contratación justamente sepan qué es lo que estás necesitando contratar, para que se preparen, para que no tengas proveedores improvisados porque si no publicas en el SEACE y en tu página web, ¿cierto? Y no lo difundes, lamentablemente vas a tener los mismos proveedores de siempre. Los proveedores que de repente ya te jugaron mal, hicieron pésimo su trabajo o simplemente ni lo hicieron y te dejaron colgado. ¿Pero por qué? Porque, bueno, pues no consideraste el tema de la difusión. Recuerda que el proveedor es tu aliado. El proveedor no puede ser mal visto. Esto lo escuchaba de altos funcionarios, que no puedo decir su nombre, ¿no? Sus nombres. Y da pena, y que tienen que ver con el tema de abastecimiento y de contrataciones en el país. Y no puede ser mal visto el proveedor per se. Más bien, tenemos que tener claridad que el proveedor dentro de la actividad privada es el principal promotor de la actividad económica en el país, es el que mueve el país. E inclusive la inversión pública a través de las contrataciones públicas, ¿cierto? No existiría, no tendría razón de ser, no tendría ninguna forma de ejecutarse correctamente o de ejecutarse en algún porcentaje respetable si no es con los proveedores. Porque por algo las empresas del Estado ya saben cómo están, ¿no? Una desgracia. Petroperú, un caso. Disculpen si por ahí alguno de ustedes es de Petroperú, ¿no? Entonces, sí, pero es la realidad. Entonces, hay que considerar esto y la importancia de los proveedores. Ahora, entrando al tema del expediente de contratación, vamos a volver con el primer tema que habíamos visto. Todavía estamos en acto preparatorio y vamos a ver lo primero que es el requerimiento. Ya habíamos hablado algo del requerimiento, pero ahora vamos a hablar de su estructura. El requerimiento de contratación tiene una estructura. Primero es el objeto contractual.
Y uno dirá, bueno, pero es objeto contractual y eso no es muy importante, no es tan interesante y no importa mucho. No, es súper importante. Y de hecho, es un problema si es que tú no identificas correctamente el objeto contractual. Puedes incurrir en un ilícito penal. Puedes direccionar la contratación o simplemente soplarte todos los controles, todas las exigencias, simplemente por poner o consignar incorrectamente un objeto contractual. Ejemplo, caso real. Un ministerio, en vez de llamar obra, puso objeto contractual, servicio de remodelación. Simplemente con el nombrecito se sopló de un plumazo, ¿no? De un plumazo eh, el tema de la obra. Por tanto, no hubo expediente técnico de obra, no hubo ejecutor de obra, no hubo supervisor de obra, no hubo las exigencias para ejecutar una obra. Lo trabajaron como un servicio. Se gastaron más de medio millón con equipamiento incluido. Increíble, ¿no? Pero esa es la realidad. Imagínense en un ministerio acá en Lima. Ahora imagínense qué sucederá pues a nivel nacional. Tierra de nadie, ¿no? Y esto sucede en todas las entidades, ¿ah? Sucede en el mismo OCE, sucede en la misma Contraloría, sucede en la Policía Nacional del país, sucede en todo lado. En el Congreso, por supuesto, sucede en los ministerios, en los gobiernos regionales, gobiernos locales, empresas del Estado, en todo lado, lamentablemente. Eso está mal, ¿no? Entonces, en el objeto contractual tienes que identificar correctamente qué quieres comprar. ¿Un bien, un servicio, una obra, una consultoría o todo junto? Sí, eso existe también. Por ejemplo, una solución informática que incluye obra, servicios, consultoría y bienes, y lo llamas solución informática. Pero tienes que identificar correctamente el objeto contractual, porque partiendo de ahí sabrás entrar al detalle de todas las características técnicas y de toda la estructura de un requerimiento, tal cual vamos a empezar a ver. Entonces, seguimos viendo. Primero, entonces, el objeto contractual forma parte de la estructura de un requerimiento. Lógico, ¿no? Segundo, la finalidad pública. La finalidad pública, primera recomendación sobre la finalidad pública. No puedes poner cantidades ni magnitudes. Tú no puedes decir, voy a contratar el servicio de limpieza para los 3 locales, pésimo. Voy a comprar 5 camionetas, pésimo. Voy a adquirir unos 2000 bidones de agua garrafal, ¿cierto? Voy a construir un hospital categoría 2.2 no con los 10 ambientes, uno mal. No puedes poner cantidades ni magnitudes en una finalidad pública. Esa es la primera recomendación. Segundo, justamente porque no puedes, y ahora vamos a explicar por qué no puedes, ¿qué es lo que debes hacer? Debes explicar en esa finalidad pública cómo esa contratación va a impactar positivamente en la sociedad, en el ciudadano de a pie, cómo va a ayudar a subir el nivel de vida de ese ciudadano o de esa sociedad para la cual está destinada esa contratación. Sí, tienes que explicarlo. Porque recuerden, toda contratación pública tiene que tener su finalidad pública. No puedes tú contratar algo que no tenga finalidad pública. Está prohibido. Tercero, sabiendo esto, ¿no? Debes también conocer que hay finalidades públicas, según el objeto contractual, que obviamente son rápidas de encontrar, de entender, ¿no? Y de apreciar. Y algunas sí son medias difíciles, ¿no? Porque si estamos diciendo que toda finalidad pública parte por el hecho de que expliques cómo esa contratación va a ayudar en la sociedad, está claro que si construyes un hospital, sí, pues va a ayudar a la sociedad. Eso es fácil de entender. Si es un tema de centro educativo, igual. Si es de repente una vía de acceso, un puente, sí, es gráfico, ¿no? Lo van a ver, inclusive los ciudadanos lo van a utilizar, lo van a ver, van a ser los beneficiarios. Claro que sí. Pero ¿qué pasa con la computadora, los lapiceros, las grapas?
las capacitaciones que se pagan al personal de la institución. Tú dices, oye, ¿y ese lapicero que le estamos comprando al funcionario público, cómo me ayuda a mí que soy un ciudadano de a pie? Pareciera que no ayuda en nada, ¿no? ¿Cómo ayuda que ese presidente de la República tenga pues un Lexus blindado, ¿no? ¿Y cómo eso me ayuda a mí? Porque ese Lexus tiene que contratarse bajo la norma de contratación estatal, ¿cierto? ¿Cómo me ayuda a mí que yo tenga que, o que la entidad tenga que pagar o comprar el combustible para ese avión que utiliza el ministro, que se va a hacer actividades, ¿cierto? Ok, pero igual tienen una finalidad pública, pero igual hay que sustentar. Obviamente no hay que inventar, hay que sustentar. Recuerden que todo funcionario y servidor público tiene funciones que cumplir y están establecidas en el ROF, en el MOF, en el MOP. Ya lo he repetido varias veces. Y se supone que cumpliendo esas funciones, la entidad puede efectivamente moverse en cumplimiento también, ¿cierto?, frente a la sociedad, de su rol de entidad frente a la sociedad. Y por tanto, está claro que todo personal que está debidamente contratado, que está justificada su contratación, ¿no? Hoy otra vez se va a cortar, creo. No, ya está. Obviamente tiene que, ¿no? Ver que es para que el funcionario cumpla su función y cumpliendo su función la entidad va a poder cumplir a su vez la función frente a la sociedad, porque no hay entidad todavía, ¿no? Que esté automatizada al 100% y que los robots la operen, pues. Obviamente existimos todavía profesionales, funcionarios y servidores públicos de carne y hueso que hacemos posible que la entidad cumpla sus funciones, ya sea a nivel de alta dirección, ya sea órganos de línea, ya sea órganos de apoyo, órganos de asesoría, todas estas áreas obviamente conducidas por funcionarios y servidores públicos, hasta que vengan los robots, la inteligencia artificial y nos cambien a todos. Que probablemente muy pronto venga, ¿no? Y no hay que tener miedo, bueno, es lo que viene, ¿no? Y ya está. Entonces, claro que la finalidad pública tiene que explicarse. No pongas cantidades y magnitudes, explica cómo esto ayuda al ciudadano de a pie y reconoce que habrá finalidades que son de manera directa e indirecta, pero todas tienen finalidad pública. Tercer, tercer componente de la estructura de un requerimiento, los objetivos. Los objetivos ya ahí tienes que especificar qué meta, qué tarea, qué actividad puntual estás realizando de tus documentos de planificación o de organización o de gestión, de tu POI, de tu PEI, que obviamente en buena cuenta están diciéndote o diciendo a cualquiera que lo lea, ¿cierto? Estoy cumpliendo con la razón de ser de la existencia de la entidad para una meta, tarea específica. Por ejemplo, con esto voy a reducir una brecha de analfabetismo. Con esto voy a reducir una brecha en el tema de salud. Con esto de mortandad. Con esto voy a reducir una brecha de repente en el tema de justicia o de transportes o de comunicaciones o de vivienda, etcétera. Ponlo en el objetivo. Y también en el objetivo no se te ocurra poner cantidades ni magnitudes. Porque ahí viene quizás la cuarta razón de por qué no poner cantidades y magnitudes, ni en la finalidad pública ni en los objetivos del requerimiento. Porque en la ejecución contractual, las posibles modificaciones que vayan a haber al contrato, ¿cierto? Parten por el hecho de si eso permite o no cumplir la finalidad y los objetivos del contrato. Justamente lo que se está debatiendo a nivel del Tribunal Constitucional con el tema de los peajes de Villarán. Sabemos que son contratos corruptos. Una posición por ahí dice, ¿no? De los iluminados, es que renegocien el contrato. Y sí, eso es legal. O sea, obviamente las concesiones, todas, son sujetas a renegociación entre las dos partes si es que una de ellas considera que hay cláusulas leoninas, abusivas y todo lo demás. Sí, es lógico, y de hecho eso se hace todos los días, cada mes, ¿no? Todo el año,
en las más de probablemente 1000 concesiones que tenemos o que han existido en nuestro país a lo largo de su existencia. Sí, eso se hace, pero la pregunta es, ¿te pones a cumplir el contrato en lo que corresponde al tema de renegociación con alguien que sabes que es corrupto, no porque tú lo dices, porque muchas veces hoy en día a la gente le encanta decir, tú eres corrupto, y que te inventan denuncias y todo, ¿no? Eso es de la gente mediocre. Pero en este caso no, en este caso ya hemos dicho que han reconocido que son corruptos. Entonces, ¿cómo te pones a renegociar con alguien, con un contrato que está pésimamente hecho y que es consecuencia de la corrupción? ¿Cómo? Pero bueno, pues ojalá el Tribunal Constitucional esta la tenga clara, ¿no? Porque el Poder Judicial obviamente no la tuvo clara. Obviamente el Ministerio Público, su trabajo fue más que lamentable. Somos el único país que le ha pagado a Odebrecht. En vez de cobrarle, le hemos pagado. O sea, increíble. Y todavía hoy en día, la empresa Odebrecht, con otros nombres, sigue cobrando al Estado peruano por los contratos y concesiones que tiene vigente. Increíble. Y esto fue posible, pues, por estos acuerdos de colaboración celebrados por los fiscales, ¿no? Increíble, en verdad. Y también metido Procuraduría Anticorrupción en algunos casos. Y en fin, da pena, ¿no? Entonces, claro, la finalidad pública y los objetivos no deben establecer cantidades y magnitudes, porque sí, claro, en ejecución contractual va a ser posible modificar el contrato siempre y cuando la finalidad sea general, esté bien establecida, sea abierta. Pero Manuel, justamente más bien hay que cerrar eso para que no pase lo de Odebrecht. No, más bien no podemos pensar pues negativamente. No podemos pensar que cualquier modificación contractual está mal, per se, ¿no? Si viene de la corrupción, por supuesto se declarará nulo el contrato. Pero cuando se tome conocimiento de esto, uno no es adivino, ¿no? Pero ya ahí se tomará la decisión, que es lo que no están permitiendo hasta ahora en esos contratos que he mencionado. Pero si eso no sucede, lo ideal más bien y lo correcto, ¿qué cosa es? Como todo trabajo humano. Nosotros somos personas, pues, somos seres humanos. Nos equivocamos. Todos se equivocan. El OCE se equivoca, Contraloría se equivoca, ¿no? Todos se equivocan. Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es cometer una ilegalidad. Pero hablando del tema de equivocación, que es natural, es correcto que, siendo natural que es posible que te equivoques, ¿cierto? Existan mecanismos para corregirlas legalmente hablando. No ilegal, sino legalmente. Y por eso la norma regula esos mecanismos. Habla de adicionales, adicionales con deductivo vinculado, de reducciones, de modificaciones convencionales, de ampliaciones de plazo, ¿cierto? De cesiones de derecho, cesiones de posición contractual. Sí, hay todo un abanico de posibilidades para modificar el contrato y lograr qué cosa, que no te lo tumbes, pues. Porque si estás pensando en cortar el contrato a la primera, y esa es tu mentalidad, como habíamos dicho, lo que estás haciendo es aumentar el problema a nivel nacional. Ya no habrá 2000 obras paralizadas, habrá 3000, 4000, 5000, habrá más muertos, habrá más necesidad, habrá más recesión, habrá más pobredumbre en el país, habrá más conflicto social, habrá más todo, menos desarrollo, ¿cierto? Claro que no en todos los casos conviene no resolver, en algunos casos sí conviene resolver, pero eso es un análisis diligente y técnico que tienes que hacer, no con apasionamientos, sino muy objetivo, pensando siempre en primer lugar en quién, no en tu jefecito, no en el nombrecito o en el procedimentito, en el requisito, en la formalidad bonita, no, 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 pensando primero en el ciudadano que lo necesita con urgencia y que está esperando ya desesperadamente que tú actúes como Estado, ¿no? Importante. Miren, estamos hablando de ejecución contractual cuando estamos tocando el tema de acto preparatorio. Lógico, ¿cierto? Porque estás desde el acto preparatorio, tienes que trabajar todo para que se cumpla la gran finalidad. Esa es la idea. Y si fallas acá, vas a fallar horrendamente en la ejecución contractual y en el cumplimiento de la finalidad. Otro,
Otro componente de la estructura del requerimiento son los antecedentes. No, mucha cosa. Haz antecedentes. En síntesis, dos parrafitos, no más, pero explica de dónde viene la contratación. Viene de una programación normal, porque siempre se compra esto, es un servicio de carácter continuo o un bien, un suministro de bienes permanente. Sí, explícalo. O viene de una cancelación de proceso, de una declaratoria de desierto, de una nulidad de proceso, o de una resolución de contrato parcial o una nulidad de contrato. ¿De dónde viene esta contratación? Explícalo, porque eso va a permitir que identifiques que el problema que originó esa situación se haya corregido y que todos los que están pasando o viendo este problema o esta contratación, o efectivamente están tranquilos que ese problema que se originó ya se corrigió y que ya no debería otra vez volver a suceder. Pero si no dices nada, nadie sabe la telenovela. Claro, una telenovela en síntesis, ¿no? Como te digo, no vas a hacer toda una sábana de explicación. O de repente explica que es tu competencia. Sí, hay una nueva norma por el tema del niño global y por tanto se ha asignado competencias a los gobiernos locales para que hagan este tipo de contrataciones de manera prevención. Genial, explícalo. Ejemplo, para que te des cuenta de la importancia de esto porque parece muy doméstico. Caso real de un ministerio. Un equipo de más de 45 millones de dólares en juego. ¿Se puso en el plan anual? Sí. ¿Había presupuesto? Sí. ¿Era importante y necesario? Sí. Felizmente nunca se convocó. Total, pero ¿por qué? Si era importante, necesario, urgente, había presupuesto y se había planificado y todo estaba ok. Es que no todo estaba ok, pues. Faltó algo tan simple como esto. Preguntarse, ¿es nuestra competencia? No era la competencia de la entidad. Y felizmente nunca se convocó, porque si se hubiese convocado, estarías utilizando recursos públicos y destinándolos a fines que obviamente no son para los cuales ese recurso público está asignado. Es un delito penal, malversación de fondos. Y eso era competencia de otra entidad, que también tenía recursos y que también lo había planificado. ¿Mm? Pero ¿cómo no se han dado cuenta de esto? Es que eso sucede en el Estado. ¿Por qué? Porque las contrataciones muchas veces lo miran como un mero trámite. Entra el requerimiento, sale la indagación de mercado, entra otro requerimiento, sale la indagación de mercado. Nadie o muy pocos revisan. Y menos si es que no hay un antecedente en síntesis que te explique de dónde viene. 45 millones de dólares en juego. Es decir, ahí ni ganándose la tinca hubiesen podido reparar el perjuicio económico a la entidad. ¿Cierto? Después de eso, en la estructura del requerimiento viene recién las características técnicas mínimas, las especificaciones técnicas para bienes, términos de referencia para servicios y consultorías y el expediente técnico de obra para obras, comúnmente llamadas en general características técnicas mínimas. Ahí ponemos el detalle, cantidades, ahí sí, cantidades, magnitudes, plazo, lugar de entrega, sistema de contratación, si es por paquete, si es por ítem, si es por lote, si es por tramo. Ponemos colores, métricas de rendimiento, operatividad, funcionalidad, reglamentos técnicos, normativas reglamentarias, ¿no? Meteorológicas, ponemos prestaciones accesorias, prestaciones principales, todo eso al detalle, porque va a depender de eso cómo quiero que el contratista ejecute la contratación y pueda impactar en la sociedad que tanto hablo y que es lo importante en verdad. Pero para eso ya habíamos hablado inicialmente de, ok, no vas a partir de cero a la hora de elaborar eso. Ya sabes que puedes habíamos puesto 4 momentos de información que tú puedes empezar a gatillar para armar un buen requerimiento de contratación, no improvisar, ¿no? Y como último componente de la estructura del requerimiento está el tema de los requisitos de calificación, que en buenas cuentas son, ¿cierto? Normativamente hablando, permiten de alguna manera asegurar o garantizar que que el potencial contratista, ¿no? Va a tener capacidad para cumplir las obligaciones contractuales, capacidad legal. ¿Tiene la habilitación legal para ejercer, para ejecutar esta prestación? ¿Para vender medicamentos, para vender equipamiento médico, para hacer un tema de utilización de residuos sólidos?
o disposición de residuos sólidos, tiene la habilitación legal para tercerizar, para, mejor dicho, hacer un tema ahí de contratar personal tercerizado o hacer intermediación laboral. Ok, ¿tiene o no la habilitación legal? Perfecto. Otro, ¿tiene el tema de la capacidad técnica, la infraestructura, el personal clave? ¿Lo tiene? Porque si no tiene esa infraestructura, ¿qué va a suceder? Va a ser un contratista que de repente va, ni bien contrate, va a paralizar, no lo va a hacer, va a pedir ampliaciones de plazo, se va a resolver el contrato y perdí un montón de tiempo contratando a alguien que no podía nunca hacer lo que ofrecía y que decía que podía hacer. Entonces ahí vienen los requisitos de calificación, que lo vamos a ver en procedimiento de selección con un cuadrito más rápido, porque no va a haber tiempo de entrar al detalle. Ok, ahí lo vamos a dejar, amigos míos. Preguntas, comentarios, algo que quieran que precise o enfoque para las próximas sesiones. ¿Está quedando claro? ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos bien Ok, entonces? maestro, muchas gracias. Perfecto. Bien, amigos míos, entonces nos despedimos. Ya 9:30, nos vamos a descansar. Nos vemos la próxima clase, que es Mañana, mañana, ¿no? mañana, Mañana. de 8 a 9:30. Sí, así de manera. Perfecto. Listo, Nos vemos doctor. entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches a todos. Hasta luego.